Estamos grabando, pues estamos en Rubí, Rama Viveca de la Sociedad Teosófica Española y bueno, hoy tenemos reunión de grupo. Hemos invitado a Manuel Fernández para que nos dé una conferencia, para que nos pueda instruir un poco sobre la vida de Pitágoras, que nos interesa muchísimo ese tema. Y bueno, hoy que estamos a 6 de junio, viernes. Y bueno, pues muchas gracias por todos los asistentes. Y estamos grabando, ya, estamos grabando. Y vamos a empezar con una pequeña meditación. Vamos a sentarnos cómodamente, con la espalda derecha, el cuello erguido, cintura recogida y esa respiración lenta, profunda y rítmica que nos ayuda a aquietar el pensamiento y a serenar las emociones. Así nos disponemos en esa quietud, en ese silencio y en esa paz interior para aprender, para recibir inspiración y sobre todo para sentirnos todos cordialmente, fraternalmente unidos y siempre con nuestro corazón unido al Maestro. Oh tú que resplandeces por ti mismo, ayúdame a liberarme de este velo que me impide ver tu luz. Haz que pueda realizar día y noche todo cuanto aprendo. Paz, paz, paz a todos los seres. Empezamos pues la reunión. Muchas gracias a todos. Manuel, te cedo la palabra. Manuel, bueno, no he explicado que Manuel es arqueólogo, es profesor de historia especializado en asiriología y en bíblica y que realiza excavaciones arqueológicas viajando mucho. Y bueno, pues hoy nos va a traer uno de sus temas favoritos. Adelante, Manuel. Mu- muchas gracias, joder. Una exageración eso que has dicho, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas y sobre todo gracias, ¿no? por compartir este espacio. Y bueno, la idea fue sobre dar esta pequeña conferencia sobre Pitágoras, sobre todo porque digamos que puede ser probablemente el más desconocido de los filósofos. Se conoce bastante a Platón, se conoce bastante a Aristóteles generalmente, contemporáneos, pero de Pitágoras, pues se sabe quién es y tal, pero en realidad se conoce poco, ¿no? Un poquito el legado, sobre todo, que nos ha dejado y sobre todo cómo influenció su escuela, la escuela de Crotona. Bien, de Pitágoras, por ejemplo, para hacer un pequeño repaso de lo que sería su vida, es un hombre del siglo sexto. Bueno, importante, voy a dejar, normalmente me gusta siempre dejar algún cabo suelto cuando doy una conferencia, a fin de que al final sea participativo y podamos incrementar, digamos, y enriquecer la charla esta. ¿Qué quiero decir con esto? Habrá cosas que no diga o que solo diga el nombre y que les interese a alguien, pues lo apuntan y al final me lo preguntan y lo desciframos, es decir, sobre todo en aplicaciones matemáticas y geométricas, ¿vale? Que seguramente explicaré, entonces se puede ampliar un poco al final o cualquier otra pregunta. Bueno, de Pitágoras, por ejemplo, no sabemos gran cosa. Lo que sabemos hay dos fuentes, una fuente antigua, que es un poco contemporánea con él y posterior hasta el siglo I, y luego una medieval y del siglo XIX. Del siglo XIX empiezan a aparecer muchas informaciones acerca de Pitágoras, pero ya son tradicionales. No son que empíricamente haya una ciencia cierta de que fueran así. Sí se sabe que nace en el siglo VI antes de Cristo, en el 570 probablemente antes de Cristo, que es un siglo que nacen los grandes eruditos, porque es la época en ese siglo en que nace Siddhartha Gautama, nace también Confucio, Zoroastro, evidentemente Pitágoras, Daniel el profeta, Isaías, o sea, había, digamos, en esa época
gente muy versada en lo que era en la filosofía y en el conocimiento, ¿no? Fue un siglo en ese sentido de luces, ¿no? Como decía, en el 570 a.C. es cuando se cree que nació en Samos. Samos era parte de la Gran Grecia o de la Magna Grecia, no la Grecia que conocemos hoy en día. Su padre se llamaba Nesarco y su madre Pitais. La mitología incluso dice que era hijo de Apolo, ¿vale? Evidentemente es mitología, pero bueno, era interesante, ¿no? Conocer ese pasaje, ¿no? Que hay también de la historia de decir que era hijo de Apolo. Su padre, que era gemólogo, era encastador y trabajaba con piedras preciosas, era un hombre, digamos, de un poder económico importante. Fíjense que además era importante porque en ese siglo todos los eruditos, incluso Jesús de Nazaret, no eran pobres en origen, todo lo contrario. Y Pitágoras le pasaba lo mismo, pero van yéndose hacia la pobreza, quizá a medida que tienen conocimiento y racionalizan ese conocimiento y saben que hay que ir desprendiéndose de ciertas posesiones materiales, ¿no? Su nombre probablemente viene de Pitais, de la madre, pero que viene asimismo del oráculo de Delfos. Y también hay otra tradición que dice que Pitágoras viene de la palabra pitón, que es serpiente, probablemente por el símbolo de la inteligencia, ¿no? y de la astucia, quizá. Desde niño, este hombre empieza a frecuentar los círculos presocráticos. Empieza ya desde pequeño a ser conocedor de sus propias transmigraciones de su alma. Él era transmigrador más que reencarnador de almas, de las metempsicosis que se llamaba. Mm, Como digo, esto, por ejemplo, está escrito en un detalle de cuando era joven, que iba por la calle y vio a una persona pegando a su perro, y entonces el perro se quejaba y le dijo, no lastimes a ese perro porque conozco su voz y es la reencarnación de un amigo. O sea, era muy curioso ya, digamos, el poder, ¿no? que demostraba aun siendo muy joven. Esto enseguida llamó la atención del tirano de la zona. El tirano de la zona, de Samos, era Polícrates, era Polícrates. Era un tirano. Como dije, dejaré cabos sueltos por eso, porque eh, probablemente saben lo que es un tirano. Si no lo saben, pues al final podemos ver la diferencia entre un tirano, la democracia y un sátrapa y todo lo que había en la época, ¿no? Bueno, como digo, empieza a frecuentar a los presocráticos. Su primer maestro en teología y taumaturgia fue Ferédices y luego posteriormente Tales y Anaximandro. Aunque de Tales no recibió mucha formación, de Tales más bien era consejos. De quien recibió mucha información y bastante enseñanza es de Anaximandro. Anaximandro, que era un presocrático también, que fue alumno de Tales y al final probablemente superó a su propio maestro en conocimiento, aprendió de él geometría y astronomía. Pero Tales es el que le incitó, viendo sus capacidades, a viajar a Egipto. Les recomendó Egipto porque Tales ya había estado en Egipto anteriormente y había aprendido gran parte de la geometría que se conocía en esa época. Por ejemplo, todo el tema de las mediciones que se llevaban en la época por los triángulos semejantes, eso ya lo introdujo Tales, pero trayéndolo de Egipto. Entonces lo recomienda que vaya a Egipto. Su padre, Nesarco, que como era una persona adinerada, era una persona que tenía contactos, recurre al tirano Polícrates y este le da una carta de recomendación para que se presente al rey de Egipto, que era Amasis de la dinastía 26 de Egipto. Entonces él se presenta ahí en Egipto ante el rey y el rey se quedó ya impresionado al ver el conocimiento que ya tenía él sin considerarlo aún un sabio, evidentemente. Los sabios todavía eran los egipcios. Y entonces le explica que tiene un problema en su ciudad. La ciudad y el palacio donde estaba Masis era Sais.
y ahí tenía su palacio, ¿no? Y entonces los sacerdotes, porque los sacerdotes era quien realmente, en gran parte, y más en ese tipo de dinastías, desde las dinastías nubias hasta los tolemaicos, en ese intervalo, los sacerdotes tenían demasiado poder, mucho, mucho poder, quizá más que el rey, probablemente. Entonces no tenían fidelidad al rey. Y entonces el rey le manda una carta para presentarse en Hierápolis, porque en Hierápolis era un centro de cultura, un centro de sabiduría, y aparte de eso le rendían, digamos, lealtad al rey allí. Bueno, él se marcha a Hierápolis y entonces recibido por los sacerdotes, con las misivas que llevaba del rey, de Amasis. Entonces le tienen, se dice que entre 5 y 7 años se habla en el pronaos. Cuando se habla que estuvo en el pronaos, esperando que se lo admitieran, no quiere decirse que no le dejaran, que no aprendiera esos 5 años. Lo que pasa es que empezó ahí ya a haber una escala iniciática. No era todavía un iniciado, estaba aprendiendo, pero no era un iniciado. Pasados entre 5 y 7 años, los mismos sacerdotes, le dice el sacerdote principal, le dice que la sabiduría que hay a donde lo van a mandar, que es a la ciudad de Memphis, en los sótanos es 1000 veces mayor que todo lo que ha aprendido arriba. Porque, bueno, a lo cual, pues claro, Pitágoras, pues evidentemente enloquecido, ¿no? Viendo las pirámides, de paso a ir a Memphis. Llega a Memphis y en Memphis sí es iniciado. Y ahí entra a ser iniciado en los misterios de Osiris. Esto es muy importante en Pitágoras, el iniciarse en esos misterios, porque es el misterio el mismo que luego en la Magna Grecia sería Demeter Perséfone, probablemente, y muy parecido a los órficos también, porque es la bajada a la muerte y reencarnación, ida y vuelta al mundo del más allá o al Hades. Este hombre, ¿qué es lo que aprende principalmente ahí? Bueno, pues aprende geometría, números pentagonales, el teorema que lleva su nombre, la proporción phi, la relación del círculo y su radio y en relación al cuadrado, que es pi, también la aprende, la teoría de los triángulos semejantes. Todo esto podemos, si quieren, al final luego un poco explicar en qué consisten, lo único que será sin ninguna imagen, pero bueno, se puede explicar. La astronomía, por ejemplo, ya no la recibe en Memphis. Enrique Choi, cierra tu micrófono, por favor. ¿Seguimos? Sí. La astronomía la recibe en Babilonia. ¿Y por qué es esto? Porque estamos en un siglo que los persas, el emperador Cambises II, empieza la conquista hasta la India y la conquista de lo que se llama el creciente fértil, que incluye todo Oriente Medio, incluido Canal, Siria y Egipto. Y entonces se llevan a Pitágoras cautivo, se lo llevan a Babilonia. Se lo llevan como prisionero, se lo llevan cautivo. Pero claro, allí, por el motivo que sea, entra en contacto también con los sacerdotes babilónicos y son los que le empiezan a explicar sobre todo el tema de la astronomía y la matemática. Le enseñan también la música y la aritmética. Y desde ahí es cuando vuelve a Samos, pero antes de ir a Samos pasa por el Monte Carmelo. Ese es el recorrido que hace, porque en el Monte Carmelo él lo que quería era aprender de los ascetas, de los que estaban viviendo en cuevas y vivían de la contemplación. Quería conocer esas técnicas que no las había visto ni en los sacerdotes egipcios ni en los sacerdotes babilónicos. No se sabe cuánto tiempo estuvo allí, pero sí que influenciaron mucho en él, porque su escuela en Crotona, donde se reunían, no eran en una aula magna o en un paraninfo, se reunían en cuevas y estudiaban el amanecer y el atardecer como la globalidad del universo, los tres elementos juntos, veían el mar, el aire, veían los animales y veían la tierra, ¿no? Y veían las puestas del sol, y eso era muy importante para la escuela pitagórica. Entonces, bueno, empieza el recorrido de vuelta. Empieza el recorrido de vuelta y llega otra vez a Samos. Llega a Samos.
Pero bueno, en Samos, digamos, no fue muy bien tratado. En Samos el problema que tuvo Pitágoras es, como decía Jesucristo, uno no es profeta en su tierra. Y probablemente, pues por envidia o tal, pues no aguanta mucho. Era un monstruo político enorme, Pitágoras. La política le entusiasmaba. Sin embargo, en Samos no entra en la política. Todavía era una política de tiranos, aunque Solón de Atenas ya estaba haciendo eh, reformas. Estaba haciendo reformas para la llegada de la democracia, ¿no? El invento de la democracia. Pero aún no había llegado. Se dice que el primer alumno que tuvo fue pagándolo él. Fue pagándolo, porque no tenía alumnos y necesitaba un alumno y entonces vio a un chico jugando a la pelota y por los movimientos rítmicos que hacía y tal, le gustó por lo visto y lo contrató para ser un alumno de él. Poco tiempo después aprendió tanto el muchacho, se dice, que fue todo lo contrario, que le dijo que no, que él era el que tenía que pagar a su maestro y tal. Y de ahí viene la tradición de que es el primer alumno y encima el desplazamiento a la zona del sur de Italia, que es donde está Crotona. Se desplaza allí. Luego explicaremos más adelante lo que es la escuela de Crotona y todo, los iniciados y todo esto. Pero vamos a ver, por ejemplo, a Pitágoras, ¿qué le debemos a Pitágoras? Primero, le debemos la tetractis. Eso es importantísimo, es el número 10, es el número sagrado. Incluye piramidalmente desde el hombre, desde Dios hasta el hombre. Es muy importante la tetrarquis. Y en cuanto al pensamiento matemático abstracto, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es conocido en varias culturas anteriores. Lo que pasa es que él formuló los términos rigurosos, digamos, dentro de la teoría de lo que es el número. Lo conoció en Egipto y en Mesopotamia, pero él lo difunde en el continente. En lo que es toda la cuenca del Mediterráneo, Asia Menor y la Magna Grecia, que era Grecia e Italia también, la parte, norte, la parte sur de Italia. De hecho, Crotona estaba cerca del Golfo de Tarento, en el sur de Italia. Propone, por ejemplo, que las matemáticas se tenían que concebir los números, por ejemplo, como entidades con propiedades metafísicas, no prácticas. Por ejemplo, a Pitágoras le horrorizaba el número para sumar y restar y como cálculo. Para él eso era horroroso. El número es un número idea, es un número que tiene alma, que tiene personalidad, que es creador. Entonces no podía concebirlo. De hecho, la palabra cálculo viene porque no se usaban números, se usaban piedras. Cálculo, que viene de la palabra, es piedra. Y hoy en el Camino de Santiago, incluso aquí en España, en determinados pasos se cuentan los peregrinos que pasan con piedras en la tradición de los cálculos. Entonces, dar esa personalidad a los números fue muy importante. Y luego también introdujo la idea filosófica de que todas las cosas son número. Y esto también fue luego la base de la escuela de Platón, de la academia, vamos, de Platón. Fue la segunda gran escuela, junto luego después el liceo de Aristóteles, ¿no? Luego, otra contribución importante fue la teoría matemática dentro de la música. Pitágoras descubre que las proporciones matemáticas se rigen en intervalos y en pulsiones matemáticas. Es decir, entre la armonía acústica y las relaciones matemáticas son simples toques de pulsión. Por ejemplo, las octavas, 2-1, 3-2, 4-3. Lo que es la escala cromática, él fue uno de los primeros que hizo la escala cromática, que, si no recuerdo mal, fue poniendo diferentes cuerdas con diferentes pesos en las esquinas y haciendo toques, como si fuera una especie de guitarra o de arpa, ¿no? Entonces, él empezó a desarrollar esa forma de la música. Y luego, la armonía o la música de las esferas. Esto fue muy importante también en él, que decía que el universo era una estructura musical ordenada. Oye, ¿qué pasa? ¿Se ve? Eh, él sí, Sí, sí. Oye, me está saliendo una tabla ahí. sí, él sí, espera, deshabilita todo lo de compartir pantalla, pizarra, etcétera, para que no interrumpan a Manuel en su conferencia. En,
Anfitrión, habilidades de anfitrión, allí puedes deshabilitar todo. Vale, ¿sigo entonces? Ya Sí. está, puedes seguir. Vale, continúo. Lo de la armonía de las esferas. Esto fue muy importante porque esto lo que él decía o lo que él proponía era que todos los planetas girando sobre su eje y en la traslación alrededor del fuego, que era como lo denominaban entonces, al sol, pero ellos sabían que era un fuego o era la luz, producían y tenían unas escalas musicales. Pero claro, era una teoría de él, ¿eh? Pero cuidado porque Johannes Kepler cogió esa misma teoría y Kepler era un científico ya del Renacimiento. O sea que es importante esa contribución de Pitágoras. Luego tenemos también la cosmología y en el orden del universo. Introdujo el concepto de cosmos como un ordenado de principios armónicos. Influenció a Platón y, como he dicho, influencia mucho a Kepler, que siguen esas proporciones musicales para justificar el movimiento de los astros. Un seguidor suyo de Pitágoras, que era Filolao, propuso por primera vez, fue el primero que propuso que la Tierra tiene un movimiento alrededor de un fuego central, anticipándose así un poco al heliocentrismo. O sea, esto también fue muy importante y estaba basado en los estudios de Pitágoras. Luego, la ética basada en la purificación del alma. Esa fue una contribución filosófica muy importante, porque él proponía el ascetismo, ser vegetarianos, el vegetarianismo y la disciplina espiritual. Esto todo era una base central en su escuela. Dentro del tema de los alimentos, por ejemplo, aunque eran vegetarianos, pero por ejemplo había determinados alimentos, por ejemplo las habas no podían comerlas, estaba prohibido comer habas. Bueno, tenían aparte pues algunos dogmas de un poco quizá extraños, ¿no? Por ejemplo, no llevar anillos, el orinar mirando hacia el sol estaba prohibido. Nunca, yo no he tenido nunca información de por qué era, pero él era muy riguroso en eso. Supongo que tendría algún sentido, porque Pitágoras no dejaba cabos sueltos, ¿no? Entiendo yo. Y luego fue el impulsor y el promotor de la metempsicosis, que es la transmigración del alma. Promovía la ética basada en la comunidad del alma y en su continuidad con una justicia universal. O sea, esto era un poco lo que era el karma, probablemente, era lo que él justificaba en la transmigración, porque él no creía exactamente en la reencarnación, sino que era transmigrador, que tiene unas diferencias. Influyó, digamos, en todos los conceptos en general de una vida ordenada como una matemática aplicada, ¿no? En este sentido. El modelo de escuela filosófica también de comunidad que él fundó, luego digamos, han sido modelos para muchas comunidades, por ejemplo, como comunidades cristianas. Esa forma de contemplación hoy están recogidas en muchos monasterios, por ejemplo, o más que en monasterios, en muchas abadías. En las abadías suele estar. Influenció totalmente en Platón sobre lo del mundo inteligible y de las ideas. Era un mundo matemático total de Platón. Y ahí se dividen un poco las ramas entre Aristóteles y Platón, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus razones. Promovió el respeto a la vida y a la no violencia, sobre todo con los animales. De ahí venía probablemente el ser vegetariano. Probablemente, porque el vegetarianismo estaba contemplado como una filosofía, no era por algo orgánico, era como una filosofía de vida. Como dije antes, también influye mucho, le gustaba a Pitágoras, le gustaba mucho, iba a decir Platón, a Pitágoras, como dije antes, le gustaba la política. Le gustaba la política y a su escuela también. Y el tema es que cuando llegó a Samos, como dije antes, no pudo, pero su escuela sí se dedicó a la política en Crotona. De hecho, gobernaron Crotona. Gobernaron Crotona y solo perdieron, no Pitágoras, alumnos suyos de la escuela. Si perdieron, digamos, el poder de Crotona fue porque estaba en ciernes ya
las primeras revueltas de la democracia. Llegaron con violencia al principio y entonces ahí se pierde, pero estaban gobernándola en un sentido ético-filosófico, no como los tiranos, o sea, tenían una diferencia, ¿no? bastante grande. Bueno, vamos a ver un poco qué filósofos fueron influenciados, ¿no? En general por Pitágoras o que eran favorables a Pitágoras. Sobre todo Platón. Platón estaba altamente influenciado y adoptó todas las ideas del alma y de las matemáticas que proponía Pitágoras. Era importantísimo. Plotino también integra el pitagorismo y el neoplatonismo. Además, era enfático en el tema del misticismo y de la armonía, como una sola cosa, como una unidad. Era una filosofía matemática y teología, digamos, una sinergia de las tres, ¿no? Proclo era un comentador, fue digamos, como su biógrafo de alguna manera, ¿no? Y defendió el simbolismo pitagórico siempre, ¿no? Como un término filosófico, matemático. Jámblico, que también era pitagórico, sobre todo aprendió ética y filosofía religiosa, fue el primero que dijo que Pitágoras había estado en la India. Fue el primero y el único de esa época, Jámblico. Luego ya en el siglo XVIII-XIX es cuando se adopta más esa idea. Pero este fue el primero que lo dijo y tiene cierta relevancia porque puede haber un desfase de fechas en cuanto a los aprendizajes o quién enseñó, porque si fue Pitágoras a la India, Jámblico propone que fue a enseñar, pero es difícil porque enseñar, por ejemplo, lo que se conocía ya de geometría en los Subalsutras, que eran tratados geométricos védicos, eran del siglo VIII anterior, del siglo VIII antes de Cristo, y Pitágoras era el sexto, es decir, que no cuadraban las fechas. Ahí para hacer un estudio riguroso histórico-crítico sería difícil. Habría que buscar unos nexos, digamos, de terceros, ¿no? Muy importante, habría que emplear otro método. Entonces, podría ser, y además porque probablemente los Vedas aprendieron esto probablemente de Sumers, probablemente. Es lo más probable, porque las ternas 3, 4, 5, que eran pitagóricas, estaban en las enseñanzas de los Vedas. Entonces, digamos que por ahí podría ser. Bueno, Filolao también, en cuanto a cosmología y el número armónico, también fue alumno de él, Porfirio, Boecio, pero uno muy importante, como dije antes, yo creo que era Kepler. Johannes Kepler fue muy importante, porque fue el primer astrofísico muy importante que ya demostró la teoría heliocéntrica totalmente y todo, aunque ya se sabía de antes, pero él ya hizo grandes demostraciones. Siempre hay que tener en cuenta que también tenía detractores y los detractores también eran poderosos. Y como detractores de Pitágoras tenemos a Heráclito. Heráclito era el presocrático, si recuerdan, con Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y era el que proponía, creo que era la parte del fuego, creo que Tales era el agua y creo que Heráclito era el que todo venía del fuego. Él decía de Pitágoras que era un gran sabio, pero que no tenía entendimiento. Se decía que era sabio sin entendimiento. Genófanes, por ejemplo, critica la metempsicosis, es decir, a la transmigración del alma. Hace una crítica bastante fuerte. Parménides también entra con ese conflicto. Demócrito niega la existencia del alma intramaterial. Por ejemplo, ahí todos los que eran detractores, generalmente, bueno, salvo Epicuro, porque Epicuro era materialista, era un escéptico. Entonces, digamos que la vida escética no la veía por ningún lado, ningún sentido en su filosofía. Cicerón también fue contrario a las tesis de Pitágoras porque tiene una duda de la cosmoteología de Pitágoras. Solo una duda. El resto lo aceptaba, ¿no? Hay muchos. Aristóteles, por ejemplo, hace una crítica conceptual también al número
como número idea. Aristóteles era contrario al número idea. En cambio, el resto sí, todo el tema de ética apoyaba totalmente a Pitágoras. Y luego de los contemporáneos, Nietzsche, por ejemplo, con la negación, digamos, dionisíaca, ¿no?, de lo que era el cuerpo. O sea, lo que decía que sobre el alma, Pitágoras y la transmigración y tal, pues para Nietzsche, que era muy existencialista, ¿no?, pues totalmente estaba, por supuesto, en contra. Entonces, pues bueno, esto es un pequeño esquema de los que están en contra. Pero como ven, aún en contra, no eran totalmente en contra. Normalmente era por el tema de la transmigración del alma, generalmente, o por el tema número idea. Eso siempre ha pasado, porque normalmente cuando estés muy tendente a una religión, por ejemplo, como fue la religión católica en su día, cuando persigue a Giordano Bruno, Pico de la Mirandola, sobre todo Giordano Bruno, que además es ajusticiado y es quemado en la hoguera, no es por un tema tipo arriano, porque en realidad parecía arriano en sus pensamientos. Eso no le importaba mucho a la Iglesia. A la Iglesia le importaba el heliocentrismo. Cuidado, era un tema cosmogónico, por lo que se le persiguió a Giordano Bruno realmente, aunque tuviera otros matices. Y bueno, tenemos una aportación de Pitágoras que es increíble y que además ustedes han visto en todos los sitios. Y es la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo, esa teoría, es súper importante, porque Pitágoras decía que la relación del radio de un círculo metido o dentro de un cuadrado estaba en proporción phi, en número áureo, 1,618, en relación el radio con cualquiera de los lados de un cuadrado. Y entonces Vitruvio, siguiendo esas enseñanzas a través de Platón, esto es muy interesante, en el siglo I a.C., Vitruvio era un arquitecto romano. Entonces, esas proporciones las lleva al hombre, se da cuenta que el hombre es el único ser en la creación que tiene esas medidas, son estándares. Y entonces lo que hace, ya en 1492, coge esos estudios Leonardo, y en el 1492, como digo, hace el dibujo del hombre de Vitruvio, basado en las enseñanzas de Vitruvio que había aprendido de Platón y a su vez Platón de Pitágoras. O sea, venía ya de la tradición pitagórica. Y entonces es el hombre ese que veis famoso, que está, son como dos hombres el mismo en dos posiciones diferentes y dentro de un círculo y un cuadrado. El cuadrado que simboliza el hombre, la realidad de, digamos, material, ¿no? Es la tierra, lo racional. Y viene el hombre con los brazos extendidos y los pies juntos, estirado, y en un cuadrado perfecto, porque geométricamente nosotros, el hombre, con los brazos en cruz, de punta a punta de los dedos, es la misma que de la parte alta de la cabeza a los pies. O sea, somos un cuadrado. Y luego viene metido también en un círculo ese mismo hombre elevándole los brazos un poco a la altura de la parte superior de la cabeza y con las piernas abiertas unos 45 grados o algo así. Y eso representa la perfección celestial. Es decir, le estaban dando la impronta al hombre de Dios como único ser de la creación. Esto era muy importante. Y además, el centro geométrico del hombre, en un cuadrado, son los genitales. Y el centro cuadrado del hombre en un círculo es el ombligo. Es el centro geométrico exacto. Y todo está en proporción áurea. Lamento no haber podido, no sé, tener una pizarrita y hacer ese esquema para que lo vieran, porque con un simple compás y una regla y un lápiz se hace perfectamente y se hallan todos los números. Bueno, nos dio también las medidas muy importantes de lo que eran las relaciones entre el círculo y el triángulo
el triángulo rectángulo, porque mete las tres magnitudes dentro del círculo, lo diviniza. ¿Qué magnitudes? Geométrica, aritmética y armónica. Mete las tres magnitudes y además era súper fácil. Imaginen un segmento rectilíneo de 2 centímetros. Imaginen otro de 4. Están en una proporción 2:4, esa sería la proporción, o 4:2, como lo queramos ver. Pitágoras lo que ideó para hacer la proporción áurea de todo esto era unir los dos segmentos en uno de 6 centímetros. Entonces hallaba la mediatriz. Una vez hallada la mediatriz y cogiendo ese segmento de 6 como bueno, este es el nombre de Vitruvio, sí. Pues aquí, como decía antes, en el círculo el eje central del hombre es el ombligo y si tomamos el cuadrado que vemos, ese son los genitales. Y todo está en proporción phi, o sea, la misma distancia, digamos, entre la frente y la base de la nariz, el mentón, todo va proporcionado. El hombro y el codo, los dedos con la falange, todo está en proporción áurea. Eso lo pueden ver probablemente en internet sin ningún problema y verán que es así, o sea, es muy importante, ¿no?, esa aportación. Pero bueno, como decía, si juntamos los dos segmentos y cogemos la mediatriz, que sería, si ahora sería un segmento de 6 centímetros, en el centro sería el 3, en el 3 clavamos el compás y hacemos una circunferencia, justo dejando todo ese segmento como diámetro. Por lo tanto, cortaría las dos esquinas, digamos la esquina A y la B, ¿no?, de los dos puntos. Justo de la mediatriz hacia arriba, en perpendicular, eso sería el eje aritmético. Luego, de donde se juntan los dos segmentos 2 y 4, eso sería el eje geométrico. El otro era el aritmético y este es el geométrico, también en perpendicular hacia arriba. Y la unión de esos dos ejes, desde el punto de arriba geométrico a la mediatriz, sería el armónico. O sea, nos estaba entregando de cómo hacer cómo funcionaba el triángulo rectángulo y su teorema famoso, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, estaba entregándonoslo ahí Pitágoras ya. Y luego esto se ha llevado y hoy en día la ciencia lo utiliza. Se utiliza en arquitectura, se utilizan muchas cosas para medir superficies y tal, para medir la altura de una casa. Fue el difusor también de los triángulos semejantes. Los triángulos semejantes, esto lo aprendió en Egipto, igual que Tales, que es con lo que se midió, por ejemplo, la pirámide de Keops. Y esto era muy fácil, tomando los rayos del sol, tanto un triángulo mayor o uno pequeño, aun diferentes de medidas, tenían las mismas propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Si a la Gran Pirámide, 50 metros al lado de la pirámide, ponemos un palo que sabemos su medida, 2 metros, por ejemplo. Cuando los rayos del sol incidan en los dos elementos, sabiendo que la vara mide 2 metros, cuando la sombra que proyecta la vara mida 2 metros, esa será la sombra que mida también la altura de la pirámide. Y era así de sencillo. Eso lo hizo Tales y luego lo hizo, eso se llamaba teoría de los triángulos semejantes, porque aunque eran triángulos, creaba un gran triángulo de sombra, la pirámide, y un triángulo muy pequeño, una vara de 2 metros. Sin embargo, eran semejantes en propiedades. Eso era una aportación importantísima de Pitágoras. Y bueno, vamos a ver lo que es su escuela. Bueno, la escuela, aquí hay dos conceptos importantes en la escuela, que son, por ejemplo, digamos, las categorías de los iniciados. La categoría oficial dice que son 2, los acusmáticos y los matemáticos. Solo 2. La tradicional dice que hay 4, que son neófitos, purificados, perfeccionistas y epifánicos, o de perfección y de epifanía.
Yo lo que creo es que todos tienen razón. ¿Por qué? Yo creo que dentro de los acusmáticos estaban los neófitos y dentro de los matemáticos estaban los purificados, los de perfección y los de epifanía. O sea, los matemáticos tenían 3 categorías. Eso es lo que creemos, no yo, lo creemos bastantes más. No es una creencia mía, yo la traslado. Porque creemos que las dos tienen veracidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se entraba en la escuela de Pitágoras? En la escuela de Pitágoras, en Crotona, había dos formas. Los acusmáticos, por ejemplo, que llegaban, eran aceptados, hombres y mujeres, pero eran el nivel más bajo, no estaban todavía iniciados. Tenían que pasar varios años, se habla de unos 5 años, y que primero tenían que observar una ética y un aprendizaje de la religión bastante importante. Estaban apartados del resto y tenían además que ser célibes ya. Tenían que tener como una especie de voto de celibato. Los matemáticos, que eran el círculo interno de Pitágoras, vivían con su maestro dentro de la comunidad y renunciaban a todas sus posesiones, además del celibato, tenían que ser veganos en cuanto a su alimentación, pero ya tenían toda la clase de aprendizaje directo de su maestro y juraban guardar el secreto de todo lo aprendido. Eso es muy, muy parecido hoy a las órdenes iniciáticas tipo Rosacruces o masónicas, también con el juramento, ¿no? de, de iniciación. Luego, digamos que los que decían que eran 4, que he explicado, que yo creo que es que estaban inmersas en las otras, que simplemente eran apartados dentro de los matemáticos, serían los neófitos. Los neófitos estaban entre 2 y 5 años. Tenían que estar en completo silencio, no podían hablar. Fíjense la tradición probablemente con los cartujos, la tradición pitagórica, cómo se traslada ahí a la cartuja, hoy en día, en el tema del silencio. Tenían que trabajar mucho la moralidad y las virtudes, todas las virtudes. Y tenían que adoptar la castidad también. Esto lo mismo que los acusmáticos. Es decir, que yo creo que los neófitos eran acusmáticos realmente. Y luego dentro de los matemáticos, que estarían los purificados, por ejemplo, estos ya empezaban a tener estudios esotéricos. Estudiaban los números como espíritus esotéricos y estudiaban también la armonía del universo. Y seguían además todos los cánones anteriores aprendidos. Luego estaba el grado de perfección, que se estudiaba la cosmología y la transmigración del alma, la metempsicosis. Tenían además que empezar la búsqueda de su propio maestro interior, que se llamaba. Pitágoras decía que en el grado de perfección tenías que buscar a tu maestro interior. Era muy importante también eso. Hoy en día, incluso en el Supremo Consejo del grado 33, creo que un grado se llama así. Y luego el último grado que tenían, el cuarto, era el de Epifanía. El grado de Epifanía ya eran adeptos todos, eran adeptos, con lo que conlleva ser un adepto, ¿no? Se desarrolla la voluntad del ser evolucionado, se dice ahí. Y sobre todo se estudia la verdad. Ese era el estudio, la verdad. Aquí fíjense la similitud, por ejemplo, en el tema teosófico. No hay religión más elevada que la verdad. Si tienen alguna conexión ahí, que podría ser. Eso sería a lo mejor hacer un buen estudio paralelo de lo que es la teosofía y con Pitágoras en ese sentido de ese axioma tan importante. Como dije, mi opinión es que aunque las tradiciones más modernas, que son del siglo XIX, de meter 4 categorías, salvo Jámblico, que dijo que eran 4 y además fue el que dijo lo de la India, probablemente lo que estaban era albergando unos grados dentro de otros. O sea, yo creo que en este sentido nada es lo que parece. Entonces todos tienen razón. Yo creo que no es especialmente importante. Y por último,
quería hacer un pequeño repaso de, por ejemplo, cómo influye Pitágoras en la Iglesia Católica. Es súper importante esto. ¿Por qué? Porque como culturalmente somos católicos, aunque yo, por ejemplo, no voy a la iglesia hace años, ni nada de eso, ni rezo, ni nada, pero culturalmente somos católicos. Tenemos una base cultural, ¿no?, de la Iglesia de Roma. Entonces, por ejemplo, influye mucho, por ejemplo, la inmortalidad del alma. Pitágoras, que defendía esa transmigración, y aunque la Iglesia rechaza la reencarnación, pero adopta la idea central de que el alma es inmortal. Y ojo, aquí tenemos que ver una cosa. El tema de la resurrección de los muertos, por ejemplo, que dice la Iglesia, y aquí se habla de la transmigración de almas, es compatible con la Iglesia. Y les voy a decir por qué. Porque la resurrección del alma de los muertos no es una resurrección corpórea normal y corriente, es un cuerpo, digamos, causal o un cuerpo aparente. Todos tenemos una identidad de forma. Y si no, hay un estudio que hacen los historiadores muy importante para respaldar esto, que es la transfiguración del monte Tabor. Cuando Jesús a sus apóstoles se les hace la transfiguración, ¿no? Ahí enseña lo que es el cuerpo místico de él o el cuerpo aparente. Ese es lo que todo hombre, porque tiene esa chispa divina, digamos, también adoptaría. Y por eso era compatible la Iglesia con la transmigración del alma. San Agustín, por ejemplo, que era platónico y además era neoplatónico y pitagórico, defendió la visión dualista del alma y del cuerpo, muy cercana a la pitagórica, por ejemplo. Hablamos de San Agustín, que era un padre de la Iglesia. Luego, el uso simbólico de los números en la Iglesia. Se usan los números pitagóricos. Se usa el 3 de la Trinidad, se hizo el 4 de los evangelistas, el 7, que son los sacramentos y es la perfección, además también en la Iglesia, igual que era el número sagrado, el 10, pero el 7 era la perfección en Pitágoras, y el 12, por ejemplo, que es un número mágico que viene, el 12 viene ya desde Mesopotamia, por eso contamos en docenas, por los mesopotámicos, les debemos eso, y ahí tenemos las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. La teoría musical sagrada, la teoría musical de las esferas y esos intervalos son los que dan lugar a los estudios que llevan al canto gregoriano, por ejemplo, en las iglesias. Esto es muy, muy importante también. Y luego, la escuela de Crotona también influye mucho en las órdenes monásticas, sobre todo en las contemplativas, por ejemplo, como los cartujos, que además están en voto de silencio permanente, o con los cistercienses o benedictinos o agustinos. O sea, hay grupos que son contemplativos, que viven como los pitagóricos y que además son vegetarianos también. Es raro en un monasterio, en una abadía, que no sean vegetarianos los monjes. O sea, es un poco un seguimiento pitagórico. Y luego además en la Edad Media, que es cuando sale el trivium y el quadrivium, por ejemplo, eso también venía. El quadrivium venía directamente de Pitágoras, porque era la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, que son luego lo que se convierte en las 7 artes liberales, uniéndolo a la gramática, la lógica y la retórica, como 7 artes liberales que se cogen en el Renacimiento, ¿no? Y bueno, probablemente todos los ritos de iniciación, por lo que hemos tenido acceso a través de documentos históricos de Platón, probablemente, de Pitágoras, probablemente, bueno, y de Platón, eran en el sentido de iniciaciones órficas, por el simbolismo que tiene el orfismo. Y bueno, me parece que, bueno, hasta aquí yo creo que ha sido suficiente, dados los escasos medios también que tenía para un poquito exponer a Pitágoras. Y bueno, si queréis, podemos abrir los micros y quien quiera preguntar o exponer o alguna cosa también. Muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y por estar ahí aguantándome casi una hora. Manuel,
también hay un hecho que de la escuela pitagórica podía ser rechazado, como así fue rechazado un alumno de Pitágoras que fue el que causó la destrucción de la Academia de Crotona. Sí, sí. Y además, de hecho, luego con el rechazo, luego se vengó él, sí, no lo he mencionado, pero él luego se vengó porque fue un gobernante y cuando se dicen que dieron muerte a Pitágoras estaba él detrás también. Pero lo que no recuerdo es el nombre del sujeto este, no sé si te acuerdas tú, pero sí que murió así. Aunque luego había otras teorías de su muerte también, y había quien decía que no murió, que era... Ha habido hasta teorías medievales que decían que era el alma de Saint Germain, venía de Pitágoras, ¿eh? O sea, hay teorías que, bueno, no, yo no las he mencionado aquí porque yo me he querido, digamos, ceñir directamente a lo que es el estudio histórico crítico, pero sí que desde luego hay muchísimas. Sí, sí, el sujeto este lo rechazó y luego fue, no sé si fue, no fue un tirano de Crotona, pero sí tuvo alguna incidencia y luego tuvo que huir de Crotona, Pitágoras. Y le incendiaron la casa y dicen que murió dentro del incendio. Luego hubo otras teorías también, pero bueno, ha habido sobre la muerte de Pitágoras, pero realmente no se sabe ni en qué año murió. Se cree que murió con 90 años aproximadamente, pero hay muchas ramificaciones. Yo creo de todos modos que lo importante de Pitágoras es la aportación que nos da, la aportación que nos da su escuela en forma de matemática aplicada, de astronomía, de cosmogonía y del número idea como matriz del alma incluso. A mí me parece muy importante porque el número idea se transforma también en idea, por ejemplo, en la religión judía, porque las letras adquieren un espíritu numérico también y son, según los dogmas judíos, las creadoras de todo el universo, las letras del alfabeto. O sea, hay una conexión, porque claro, como los cánones por ejemplo, de la religión hebrea se hacen después de Pitágoras, pues se empiezan a incluir, porque claro, toda la cultura era helénica. Incluso la Iglesia Católica no se puede entender, ni existiría la Iglesia Católica, por ejemplo, sin Platón. Y Platón, aunque no era alumno directo porque no era contemporáneo, sí era pitagórico. Pero no se puede sostener la Iglesia, por ejemplo, sin las teorías platónicas, porque quien fundó la Iglesia Católica eran griegos también, evidentemente. Entonces, Pablo de Tarso era un griego, aunque fuera judío, era griego, y era del Imperio Romano, era ciudadano romano y todo. Entonces, había ahí, digamos, unas corrientes que se iban mezclando y iban penetrando en la cultura y luego, pues, digamos, eclosionaban o en otras filosofías o en las bases de religiones. La Iglesia Católica, por ejemplo, coge de Virgilio el modelo del infierno, ¿no? En la Eneida, en el canto sexto, por ejemplo, viene definido el infierno antes de que lo hiciera la Iglesia Católica y lo capta de ahí. O sea, es un poco toda todo el legado matriz, digamos, que nos da Pitágoras, yo creo que es lo importante para todas las tradiciones filosóficas, científicas, religiosas y tal, posteriores de Occidente. Bien, solo bueno, un pequeño comentario, luego pasamos la voz a Manolo. Aclarar también que los grados que se mantenían en la escuela de Crotona siguen hoy actualmente igual, siguen los mismos. Por esa razón muchos pensamos que los grados iniciáticos los fundó Pitágoras ya en esa época y se han mantenido hasta hoy. Muy bien, perfecto lo que has explicado. El grado de acústicoi, bueno, tú lo dices de otra manera, es lo mismo que neófito. Es el que Sí, está en bueno, el acústicoi es en griego en y griego. acústicoi sería en latinizado. Sí, bueno, cuando digo acústico son las acústicoi, sí, exactamente. Este es el aspirante puesto a prueba. Y luego el que llamamos matemático o matematicoi es el hijo del maestro, es el equivalente a hijo del maestro, el que ya se está preparando para la gran iniciación. Y el grado de epifanio, ese ya es el iniciado.
Ese ya lo llamamos la primera gran iniciación. Y eso muchos pensamos que ya lo estableció en esa época Pitágoras y hoy sigue vigente igualmente. No sé si quieres comentar eso o le paso la voz a Manolo. No, 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 es que estoy de acuerdo en eso que dices, que yo creo que sí, porque de hecho, por ejemplo, muchas tradiciones occidentales ya, como los Rosacruces, por ejemplo, y este tipo, yo creo que están muy impregnados. Incluso yo creo que la misma teosofía, el estudio teosófico, tiene mucha impregnación de estos grupos, porque habla mucho de los adeptos. Y al fin y al cabo, los epifanios no dejaban de ser ya adeptos en esa época, ya eran totalmente, ¿no? Adeptos. Era el grado máximo, que eran los que salían de la gruta al amanecer para, observar con su maestro y al atardecer sobre todo. Y luego llevaban una vida contemplativa, una vida de recogimiento y totalmente lo que Cada es la... mañana salían a saludar al sol, cada Sí. mañana saludaban al sol con el maestro. De ahí lo que probablemente él prohibía que no se podía orinar de cara al sol. O sea, Claro, que no, parece una tontería, ¿no? Que dice, bueno, es tontería esta, pero no, no, eso en Pitágoras tenía sentido seguro, seguro, ¿no? Nos parece raro, o lo de comer habas, eso sí que yo no lo he entendido nunca, no, no entiendo por qué, porque hay muchas teorías, que si parecen dos gemelos, que si parecen como si comieran riñones, que no sé, o sea, que como fetos humanos, que bueno, entonces, como no se sabe, yo tampoco quiero comentar eso, simplemente decir corrientes de pensamiento que dicen por ahí. Pero yo creo que no tienen mucha sustancia. Yo creo que no lo explicó. O yo no he oído nunca una explicación coherente de decir Pitágoras dijo que no se comieran habas por tal cosa. No lo sé. O llevar anillos. No lo sé, pero era curioso que, como dije al principio, que venía de una familia muy acomodada de dinero, como Siddhartha, por ejemplo, o como Zoroastro, o como tal, que van yéndose a tener menos posesiones a medida que tienen un conocimiento más amplio y elevado. Es muy curioso, ¿no? Esa transformación. Eso ocurre en el Maestro Jesús en el siglo I, porque eso de que era pobre, Jesús, perdón, pero no tenía nada de pobre. Su familia eran tectones, los tectones eran la gente que eran los arquitectos realmente, que no solo trabajaban madera, trabajaban la piedra, trabajaban todo, hacían la construcción y trabajaban para griegos. Y él deja todo a los 30 años, se va a predicar al desierto y a vivir ahí con los reptiles, prácticamente durmiendo ahí, con sus apóstoles, ¿no? Entonces hace esa transformación también, ¿no? De sabiduría. Yo creo que es una transformación de sabiduría. Eso es bueno, lo que hoy yo creo. sabemos que Pitágoras es actualmente el maestro KH y que la enseñanza que daba Pitágoras no difiere en nada de la que se da hoy actualmente, como en los libros A los pies del maestro, A la voz del silencio, todo esto también viene de esa época. No es diferente. La enseñanza de Pitágoras del maestro KH no es nada diferente. Y muchas cosas hoy pues no lo sabemos porque había el secreto iniciático. En la escuela pitagórica había ese juramento, el juramento pitagórico que yo recomiendo que lo repaséis porque el juramento pitagórico yo creo que sigue vigente actualmente. Es maravilloso. Sería bueno que luego vamos a buscarlo y lo vamos a colgar también, el juramento pitagórico. Y le voy a pasar la palabra a Enrique Choi, que quiere hacer una pregunta. Gracias. Mi pregunta va orientada en cuanto a esa transmigración de las almas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre esa transmigración y la reencarnación? Pues la reencarnación, reencarnas exclusivamente en otro ser humano. Y la transmigración de alma, puedes aparecer tu alma en un animal o en un vegetal. Eso era la transmigración. Transmigraba a cualquier otro sitio. O sea, tu alma podía ir, no volver a la Tierra, sino ir a otro lugar. Eso era lo que decía la transmigración del alma. La reencarnación, volvías por karma a encarnarte en otra persona y a vivir otras experiencias. La transmigración podía ser lo mismo o podías ir a otro sitio como castigo mucho peor o no lo sabemos, pero eso es lo que decía Pitágoras. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario?
aquí en la sala. Manolo me parece que tiene la mano levantada. Mónica también, pero en la sala hay una pregunta también. Si puedes desarrollar un poco el tema de los fractales, porque parece ser que Pitágoras ya habló de ese tema, o lo desarrolló, el tema de los fractales. Lo de los fractales lo desarrolló a través del número phi realmente, porque decía que los números eran números, el número era idea, eran ideas, digamos, divinas. De hecho, los pitagóricos, la escuela de Crotona, adoraban como dioses a los números. Entonces, seguramente lo sabrá Pera, que conoce la escuela de Crotona. Adoraban y entonces la descomposición de los números para, por ejemplo, los números irracionales. Por eso digo, esto se explica mejor con una pizarra o algo. Pero bueno, los números principales, que eran fractales, no eran, por ejemplo, el número pentáculo o el número pentagrama. El número de 5 que hacía Pitágoras eran ordenados. Llevaban un orden, eran números conmensurables. Los números inconmensurables eran, por ejemplo, el número phi o el número pi. Y esos eran los números que convertían en fractales. ¿Por qué? Porque son números inconmensurables, son infinitos y sin embargo no tienen un patrón. Pero sin embargo van creando una medida y un canon divino. Eso era lo que hacía él, lo que proponía Pitágoras como números divinos y como números fractales, porque toda la fractalidad del número pi o del número phi, por ejemplo, que viene, sale de la serie Fibonacci cuando Leonardo de Pisa, por ejemplo, en 1200, creo que fue a principios del 1200, hace la serie Fibonacci, ¿no? A partir de todos esos números, llegando a unos determinados números, la suma con el anterior da el número phi, por ejemplo, y más adelante el pi. Y esos son inconmensurables. Y es como está hecha la naturaleza, y esos son los fractales de la naturaleza. Es que los números tampoco los llamaban como actualmente los llamamos, por eso hay esa confusión. El número No, no. 1 era la mónada, la unidad. El 2 era la dualidad, la duada. El 3 era la tríada divina, la Trinidad. El 4 era el cuaternario. El 5 claro. el pentagrama. Claro, Es cada que número se los correspondía a pitagóricos, una forma geométrica y algo divino. es que los pitagóricos veían al número exactamente así, como número idea, como número de idea, de la unidad, de la triada, del hombre, el cosmos, el no sé qué, iban viendo los números así. Les horrorizaba, como dije antes, el número, digamos, aritmético para sumar. Eso lo llamaban cálculo y lo hacían con piedras, no querían ni oír hablar de que eso fueran números. Y eso en la escuela pitagórica, al decirte que solo podías aprender matemáticas, era esta matemática. No era la matemática de aprender a contar y a dividir. Eso se hacía con piedrecitas, eso lo hacía cualquiera. El matemático tenía una idea muy elevada de lo que eran los números, que eran número idea que traspasa a Platón, que luego hace el número idea hasta Aristóteles. Aristóteles es el único que separa el número idea, pero no rechaza los números como digamos, elementos divinos, sino que cree que el elemento divino es el transmisor de todo y está por detrás y no se sabe nada de él. O sea, da un concepto diferente. Pero tampoco es que lo niegue, simplemente no es un adepto en ese sentido. Aristóteles no pasó por la iniciación, no era iniciado Aristóteles, por eso era bastante ignorante. Vamos a pasar ahora la palabra a Mónica, que quiere... No, por favor, primero Manolo, que lleva mucho tiempo ahí. Manolo no lo veo por aquí. Es que está tumbado a la sombra. Sí, Manolo. Bueno, gracias por la charla. Manolo. Además, hola, sí, buenas tardes. Qué curioso que los hebreos en su exilio de Babilonia estuvieron justo antes que Pitágoras. Ellos cogieron de la gematría, la aprendieron allí, y luego Pitágoras aprendió lo de sus números allí también en Babilonia, y luego Pitágoras se va al Monte Carmelo, que es Israel. O sea, Sí. es curiosísimo.
que continúe, digamos, dentro un poco al principio de lo que es la tradición hebrea, y a lo mejor pues no lo sabemos, pero en el Monte Carmelo quizás también tuvo nociones de la gematría con los judíos, y luego, bueno, ya se fue al sur de Italia. Y bueno, a mí no me sorprende nada lo de ver el amanecer y el atardecer, porque si conoces las islas griegas y el Egeo, es algo tan maravilloso ver el amanecer y el atardecer sobre el mar con esos acantilados calizos, Sí. que no me extraña que es un momento de contemplación, vamos. O sea, sí, no me extraña. Gracias. Mira, el Carmelo, la opinión mía es que el Carmelo es muy importante en la transmisión, sobre todo ascética, y de la gematría, casi seguro también, como dices. Pero fíjate una cosa, está en Israel, pero está en Haifa. Y siempre fue un centro, digamos, de unión de corrientes religiosas y filosóficas, el Monte Carmelo. El Monte Carmelo pasaron todas las culturas que llegaban hasta Egipto, ¿no? Que venían todas del creciente fértil hacia abajo. Incluso hoy en día la religión Bahá'í está allí en Haifa, que Haifa es donde está el Monte Carmelo, en el norte de Israel, al lado cercano ya a San Juan de Acre, muy cerca de San Juan de Acre, y ahí está la religión Bahá'í, que la religión Bahá'í es un compendio de todas las religiones del mundo. Es muy curioso, ¿no? El tema ese. Sí, seguramente, probablemente, allí tendría contacto con los sabios hebreos, seguro. Mónica, ¿quieres intervenir? Y gracias. Bueno, nada, muy interesante y vaya, tendrías que ir dando más conferencias desgranándolo todo, porque se quedan los puntos así como con ganas de saber más. Entonces, Bueno, cuando vaya allí a Viveca, que me dijo Perabel que puedo ir, pues cuando vaya lo hacemos en directo, y sí, pondremos una pizarrita y vamos a hacer, porque sí me gustaría hacer un poco el esquema, por ejemplo, esquemas de geometría. La geometría a mí es una cosa, llevo muchos años haciéndolo, porque por mi trabajo he visto mucha geometría en tablillas de arcilla y en cosas de estas, y las he imitado y las he estudiado, ¿no? Y las hemos estudiado no solo yo, un equipo de universitarios. Y nos parece que es interesantísimo que las personas entendamos cómo meter, y además ver que en un círculo, digamos, que es lo que digamos que es la divinidad, es donde están dentro, ¿no? Todos los elementos geométricos. O sea, por ejemplo, el cubo de Metatron, tan famoso, que tiene todas las geometrías posibles, está dentro de un círculo. O sea, es muy, muy interesante, ¿no? Y desarrollar todo, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, o hacer el ejemplo de los triángulos semejantes, o hallar el número phi en cualquier, por ejemplo, el número phi se ve perfectamente en el pentalfa, porque todos sus segmentos están en sección áurea, ¿no? Por ejemplo. sí, Y sí. todo eso hay que hacerlo con un compás y verlo, ¿no? Porque decirlo así es difícil. Sí, exactamente. A mí me apetecía ver un poco que desgranaras todas las figuras, pero bueno, a ver, nada, hablaba Manolo del amanecer y del atardecer, que me quedé bastante intrigada con el tema, pero te lo dejo para que cuentes tú lo que tengas que contar, pero voy directamente al grano. Por una casualidad habrás hecho la reducción del nombre de Pitágoras en Cábala. No, no lo he hecho nunca, pero la tradición dice que podía venir de Pitón, de la serpiente, o de Pitáis, que era el oráculo de Delfos. Y del oráculo también que podía venir de ese, por el poder cognitivo que ya tenía Pitágoras desde niño. Vale, y Pero estos son todo teorizarlo, ¿eh? No se puede, con Pitágoras no se puede afirmar nada al 100% de su vida de niño. De su vida de niño es difícil, ¿no? Salvo pues los movimientos que hizo, o sus maestros o tal, pero pequeños detalles de este tipo es difícil. Pero la tradición dice eso. Y sobre cómo observaba el amanecer y el atardecer, ¿me puedes dar una frase para ampliar un poco?
Hombre, es que eso, yo qué sé, no sabría decirte, pero simplemente ver el atardecer o el amanecer, yo creo que es donde te encuentras con tu yo superior. Yo creo que en un amanecer, sentado, por ejemplo, a la orilla del mar a las 5:30 de la mañana o las 6, que empieza a amanecer y empieza a salir el sol, yo creo que eso primero notas la energía esa y notas además que está distorsionado lo que ves. Porque si sabemos que todo, por ejemplo, Pitágoras decía que todo era esférico, todo era esfera, que no existía la recta. Y en realidad, si lo miras bien, tú miras el occidente en una puesta de sol en el mar, en el amanecer, y tú ves el horizonte todo plano, ¿no? Y ves una recta, pero en realidad sabes que la Tierra es redonda. Por lo tanto, lo que estás viendo lo ves plano, pero es redondo, ¿no? Y incluso hizo, pero es lo que te digo, que eso hay que hacerlo como con un ejemplo geométrico dibujado. Pero y lo de la pulsión, por ejemplo, de lo que podemos observar, llegó mucho a Platón en un sentido, por ejemplo, cuando hizo las pulsiones, digamos, en la circunferencia, las pulsiones de intervalos musicales, que eran siempre las mismas y siempre en un orden perfecto, y llevadas a la recta, se dividían y perdían y entraban en caos. Y eso es demostrable, está demostrable geométricamente, que dividiendo un círculo en las partes que quieras, las puedes dividir en 12 partes. Si empiezas a bajar las líneas de los radios antagonistas unidos, vas a ver que en la recta, si has hecho 4 porciones o 12 radios, vamos a poner, en la recta te van a salir 6 porciones nada más. O sea, vemos la mitad de lo que es. Y eso es lo que llevó a la teoría de Platón, por ejemplo, con la caverna. La caverna de Platón está muy basada en Pitágoras en ese sentido, de las pulsiones universales de los números y de las pulsiones que vemos nosotros en el caos, que es la materia. Y que él lo llevó en una teoría filosófica de que estábamos en una caverna y tenías que ver la luz del sol para, digamos, salir de la caverna y ver con tus propios ojos qué era la creación, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido también que tenían los pitagóricos cuando salían en los amaneceres y atardeceres y contemplaban, simplemente contemplaban, dicen todos los escritos de estudios de su academia. Me Contemplaban, ¿no? recordaba un poco al Camino de Santiago y luego me recordaba también al monasterio de Samos en Lugo, que qué casualidad, se llama Samos también. Y es de benedictinos también. Comentaste que los benedictinos también se inspiraban, ¿no? en Pitágoras. Sí, benedictino y sobre todo los cartujos, porque los cartujos van más allá y no pueden hablar ni entre ellos. Y viven en soledad, tampoco viven en comunidad. Viven en comunidad, pero en celdas separadas y no salen de la celda y comen y todo en las celdas. Y tienen una vida ascética total. Tienen su huerto propio dentro de la celda o su pequeño patio donde cultivan. O sea, la vida del cartujo es, bueno, por eso yo creo que van desapareciendo, porque es durísima. Pero eso es totalmente pitagóricos, o sea, totalmente. Que da la sensación de que los hilos de Pitágoras están en todas partes y que se puede tirar de todo y encuentras a este detrás. Bueno, nada, gracias, simplemente. Posiblemente porque influyó en toda filosofía matemática, incluso en la ciencia como matemática aplicada también. Nos queda la parte de la música. Bueno, nada, que te emplazo para... La música hizo la primera escala cromática, la hizo él, porque la hizo, fíjate, es curioso, si no recuerdo mal, y a lo mejor Perabel lo sabe, iba por una calle de Samos y entonces vio a un herrero que estaba pues, haciendo lo que estuviera haciendo, no sé, una herradura o un cuchillo, no sé qué haría, pero estaba con el martillo dando y vio que tenía unas octavas y tenían diferentes tonos según iba tocando. Y entonces a partir de ahí cogió él y hizo la escala cromática. O sea, eso sí, yo creo que si lo buscáis, quien estéis interesado, la escuela cromática y buscáis el ejemplo este que os pongo del herrero que va golpeando en un yunque y de ahí se detiene y su cabeza empieza a funcionar. Con la música yo creo que era como una especie de Mozart, ¿no? Que le venía por inspiración la música y la sabía, digamos, ordenar, ¿no? O descomponer, según el caso, en octavas y todo.
Pues nada, mil gracias, Manuel. Dejo a los demás. A ti. Bien, aquí tenemos también una última intervención. Elsie quiere hacer una pregunta, ¿sí? No es pregunta, es aportar algo. Quiero decir que en Ibiza y en Menorca también se hace la ceremonia de despedir el día en atardecer y se va a la otra punta de la isla y al amanecer sobre el mar. Entonces, claro, es algo que viene de ancestros, que se viene repitiendo y es emocionante. Quiero decir, aunque estés en Ibiza, eso lo saben mucho porque es un pueblo, los de las islas, son pueblos muy esotéricos, quiero decir, y se mantienen dentro de las corrientes antiguas en su forma de vida cotidiana. No tienen nada que ver con el turismo. Tuve la gran suerte de estar con gente, tanto en Menorca como en Ibiza, nacidos de familias ibicencas y menorquíes. Entonces, conozco bastante de cómo piensan y cómo viven, y la verdad es que es maravilloso. Son las islas, perdón por Canarias, pero las islas preferidas mías son las Baleares. Me quería retirar como los sabios que se retiraron allí. Bueno, yo estoy en Canarias por la universidad, no Sí. porque sea canario, yo soy de Madrid. Ahora se nota que eres castellano Y puro. además, gran parte del tiempo vivo en Israel, no vivo tampoco aquí. Sí, verdad, estudiando lo tuyo. Sí, o sea que tampoco, no tengo, sí me gusta Canarias, pero vamos, no te creas que es una isla, bonito. pero es difícil de adaptarse porque es muy volcánica y tiene unas energías telúricas un poco raras que a mi cabeza a veces me la explotan, ¿eh? ¿Sí? Bueno, hay Carolina que ha levantado la mano y luego ya dejaremos de grabar. A ver, Carolina. Porque gracias, Pera, y gracias, Manuel. A mí me ha gustado muchísimo pues tu conferencia. Bueno, fuiste llevando y mostrando que esa influencia pitagórica se extiende más allá de los números, como nos decías, y de las formas geométricas. Como comentabas también, no solamente son para cálculos, sino que permean la música, la astronomía, la filosofía. También nos recordaste que la búsqueda de ese conocimiento es un viaje que está interconectado, que cada disciplina va iluminando a las demás, porque hay una armonía implícita o fundamental en todo. Pues a mí me ha encantado. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias. ¿Has grabado tú, Carolina, también? ¿Has grabado? Sí, sí. Bueno, vamos a cortar la grabación. Ok. Gracias. Daniel me parece que tenía la mano levantada, pero bueno, no estoy seguro. No, es igual, Bueno. es igual. Ya es un trabajo de recoger todo lo que hay de ciencia cierta históricamente, y cuando es mito, además, muy académicamente has dicho, y el mito dice que era hijo de Apolo, etcétera, ¿no? O sea, me gusta mucho esta manera de abordar los grandes maestros, ¿no? Y ha habido una pregunta sobre los fractales, ¿no? También, y es que Manela. sí, y es que ahí está esto de los, o sea, el edificio de la aritmética pitagórica está construido sobre la ley de proporciones, ¿no? Entonces él tenía los números enteros, ¿no? Y luego construyó algunos números fraccionados, ¿no? Que eran, pues, dividir dos números enteros. 2 entre 3 da 0,6666, ¿no? Pero luego, claro, podían haber muchos números más entre medio, que hoy en día llamamos tenía números amigos, sí, números exacto, pentagonales, sí. tenía diferentes, sí. Pero y bueno, entonces, exacto. Sí, los construyó, él los llamó números no armoniosos también, ¿no? Y sí. A partir de la raíz de 2, la raíz de 3, que los podía construir con geometría, pues entonces él empezó a trabajar un poco en la línea de los fractales, ¿no? La multiplicidad, ¿no? Sí, y exacto. Con la raíz de 2 lo hizo sobre plano bidimensional, porque se puede construir a partir de un cuadrado de lado 1, y la raíz de 3 lo hizo a partir del cubo, ¿no? Porque si coges lo mismo, entonces la diagonal del cubo es raíz de 3, ¿no? Por eso, Daniel, antes te dije a ti, no, dije que, Ya, por ejemplo, sí. dentro del círculo busca la proporción geométrica, la aritmética y la armónica. Y la busca todo desde dos segmentos que une
en una proporción, pues un ejemplo 2,4, lo mete en el círculo y de ahí busca la relación phi y por perpendiculares y tal, y de ahí ya salen toda la geometría, porque de ahí sale el triángulo rectángulo que tiene una proporción, el teorema de Pitágoras, la proporción es 3, 4, 5. La raíz cuadrada de 5 es la suma de los catetos, ¿no? Y que hoy en día se lleva, por ejemplo, para medir alturas o tal, la ciencia moderna puede medir campos de fútbol o tal mediante el teorema de Pitágoras de una manera muy fácil. O sea que me refiero que, claro, toda la aportación matemática de Pitágoras era, desde luego, importantísima para... Quizá lo que no queda claro, lo que es aportación de Pitágoras de su tiempo y lo que es neopitagórico, ¿no? Eso queda un poco diluida, ¿no? La frontera, el ¿qué opinas? claro, el neopitagoreismo pasa como siempre. Siempre hay, en todos los reinos y en todas las filosofías, hay un neo. Hay un neoplatonismo, hay un neopitagorismo. Había un imperio neoasirio, había un imperio neobabilónico. O sea, siempre ha habido neos que no tenían a veces ese nexo real con el original. Recogían las tradiciones, pero estaban seguramente ya impregnadas de otras corrientes. Pero bueno, yo creo que al final la base, porque Vitruvio, por ejemplo, toda la arquitectura de Vitruvio la basaba en los números de Pitágoras, ¿no? Y se construye Roma a través de Vitruvio, gran parte de los edificios que se hicieron, y luego, claro, hasta en la Edad Media el gran pensador que había que se atrevía con todo era Leonardo, ¿no? Y en 1492 coge como elemento el hombre Vitruvio para hacer ver que la sociedad del Renacimiento realmente, contra lo que se cree, no era antropocéntrica, era muy teocéntrica. Pero lo que hacía era que el teocentrismo lo metía en el interior humano también. Porque el antropocentrismo llega ya con los filósofos del siglo XVIII, por ejemplo, con la Ilustración y tal. Ahí llega el antropocentrismo. Pero no había un teocentrismo, lo único que se mete al hombre ahí dentro del teocentrismo. Es diferente. ¿No? Es decir, bueno, eran teocéntricos o tal. ¿No? Espero que tengamos muchos más encuentros contigo y en nombre de todos, muchas gracias. Ahora voy a dejar de grabar. Pues muchísimas gracias. Bueno, primero a Pera y a Elsie porque me han facilitado, ¿no? el estar ahí. Ya saben que yo siempre, con cualquiera que me pida que participe, pues yo lo hago gustoso, no hay ningún problema, siempre que sepa de qué voy a hablar. Porque evidentemente, como les tenga que hablar yo de teosofía, que me metí precisamente en la sociedad teosófica pues para entender la teosofía y para entenderla desde el punto de vista también de la ciencia y tal, y en ello intento. Ese era, entonces, claro, si yo tuviera que hacerlo de teosofía exclusivamente, más vale que lo hiciera Luis Rojano, que sabe mucho más que yo, bueno, digo, Perabel, imagínate, o Gambús, pero bueno, para todo el temas de este tipo que necesiten, siempre saben que estoy a disposición de